Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Emocionarte más allá del aula. El día de hoy tenemos una gran pregunta para iniciar. Cuéntanos. Les voy a leer la pregunta porque es bastante extensa. Dale. ¿Cuál es la diferencia entre la neurodiversidad y los trastornos del neurodesarrollo como el TDAH y por qué es tan importante entenderla hoy en día? Imagínate, Laura, hoy tenemos una gran invitada que nos va a abordar un poco más sobre el tema y nos va a ayudar a resolver esa pregunta. Entonces, démosle la bienvenida. 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 Listo, entonces cuéntanos tu nombre, cómo te llamas, a qué te dedicas y demás datos que nos quieras brindar. Bueno, muchas gracias, me encanta estar en este podcast y seguir aprendiendo con ustedes. Yo soy Marcela Moreno, soy la directora de la licenciatura en Educación Infantil, donde formamos maestros que inspiran y dejan huella. Y pues nada, me encanta mi trabajo y sobre todo pues compartir con maestras como ustedes. Muchísimas gracias, Marcela. Teniendo en cuenta que la pregunta va como tan direccionada a lo que tú realmente generas o brindas en la universidad, nos gustaría que nos contaras un poco cuál es esa diferencia entre la neurodiversidad y los trastornos del neurodesarrollo como el TDAH. ¿Por qué no prendimos la vela? Ah, ok. Pues no, nunca la aprendemos. Nunca la aprendemos. Madre, la aprendimos y yo, eso me hizo distracción. Bueno, hay que entender que cuando hablamos de neurodiversidad en nuestro país, en la política pública, donde se refiere a todo lo que tiene que ver con inclusión y equidad, no está explícitamente ese término, ¿cierto? Sin embargo, no significa que esté mal. Cuando nos referimos a neurodiversidad, pues hablamos que no hay una única manera de pensar o de comportarse, ¿sí? Y es lo que vemos diario con los niños y las niñas, con nuestros estudiantes. Y cuando ya hablamos de trastornos del neurodesarrollo, pues vamos a encontrar el TDAH, que entiendo que es su foco en estos recursos para maestros. Y vamos a ver varias variaciones, como por ejemplo son los que tienen que ver con autismo, con dislexia, con discalculia. Y aquí la invitación es que la maestra y la familia puedan identificar estos trastornos en los momentos de los primeros años de vida, donde se aprende a leer, se aprende a escribir, se aprende a hacer estos cálculos mentales que puede que nos arrojen una alerta, pero también con toda la responsabilidad para determinar si es o no es un trastorno. ¿Cómo podemos visualizar este trastorno del TDAH en el ámbito educativo? ¿Cómo crees tú que podemos llevarlo hoy en día a nuestras docentes en formación desde acá, desde la universidad? Bueno, la premisa es que somos maestras y maestros de todos los estudiantes, pero van a haber alertas y ahí es cuando tenemos esas gafas puestas, esas gafas pedagógicas que nos invitan a reconocer, por ejemplo, cuando un estudiante su comportamiento, por ejemplo, no es el esperado, o puede que tenga ciertas señales de barreras para aprender porque puede que para nosotros se demora un poco en identificar las letras o su comportamiento sea impulsivo. Aquí la invitación es primero, desde una postura de respeto, indagar quién es ese niño, qué le gusta, por qué se comporta así, quién es su familia, y sin ponerle esa etiqueta, conocerlo, porque puede que el niño esté totalmente desinteresado en un tema y es porque el tema no va con sus intereses. De ahí, digamos, la responsabilidad de ser maestro, de identificar qué le gustan a los niños y las niñas. Entonces, la primera alerta o la primera invitación es reconocer quién es ese niño, quién es esa niña, pero también identificar ese comportamiento no verbal. Eso también nos va a decir mucho. Nosotros esperamos también que el estudiante sea un estudiante que haga caso, que siempre tenga carita feliz, que se comporte muy bien, pero la experiencia nos ha indicado que, como estamos hablando en el caso del podcast de neurodiversidad y de múltiples formas en aprender o de enseñar, el maestro pues tendría que tener en el radar todas esas diferencias. Ya que tú mencionabas el tema de las alertas, ¿qué señales podemos observar para lograr identificar que un niño tiene una dificultad de aprendizaje a comparación de un trastorno? Lo primero que vamos a ver es, por ejemplo, una comunicación, como lo mencionaba anteriormente, puede que tenga una comunicación diferente, ¿sí? El seguimiento de instrucciones, de ahí la importancia de dar instrucciones claras, concretas y precisas,
y esa manera en que el estudiante se implica en el proceso de enseñanza. Puede que eso también sea una alerta gigante y nos permita a nosotros identificar, no está alcanzando el resultado previsto de aprendizaje, no está con toda la atención que nosotros queremos que sea, pero está por otro camino y ahí es donde el maestro puede identificar. Entonces, hay dos elementos importantes: la comunicación, ¿sí? Si le interesa o no le interesa, pero también si es un estudiante, por ejemplo, impulsivo y sus niveles de atención nos van a decir o nos van a dar esas alertas. Y una importantísima es lo que nos diga su mamá, su papá o sus cuidadores. Eso también nos da pistas para identificar si tiene alguna alerta en el desarrollo, por ejemplo. Claro, y eso lo hemos mencionado en varios capítulos anteriores, que es fundamental la ayuda en casa y de las familias, porque pues muchas veces si la familia no está al tanto de la situación, si no está pendiente, si no quiere estar partícipe en eso, pues uno no va a lograr nada. Así es, por eso hablamos que la escuela y la familia es un solo equipo. Que precisamente cada una de las estrategias que vamos a brindar durante este tercer capítulo también sea no solamente para las docentes, sino también para esas familias que muchas veces no saben que de pronto trastorno o qué diagnóstico pueda tener, no sé, el niño o la niña, y pues cómo puede contribuir pues para que esto ayude como en el avance de su proceso formativo. Así es. Bueno, teniendo en cuenta esto, nos gustaría conocer qué estrategias te han funcionado a ti desde tu experiencia docente con los niños y las niñas con TDAH en el aula. Bueno, no solamente para estos niños, sino para todos los niños, incluso nosotros en la universidad. La primera son rutinas claras. A veces nosotros damos muchas instrucciones a la vez, pero ahí hablamos de instrucciones claras, concretas y precisas. ¿Qué vamos a hacer? Las rutinas, por ejemplo, esto nos sirve muchísimo para niños con autismo, ¿sí? Tener una rutina de lo que va a pasar: me levanto, el momento del desayuno, el momento de compartir en familia, lo que tengo que hacer para anticiparme para ir al colegio, para ir al jardín. Entonces la rutina es clave para un niño cualquiera y para nosotros también como adultos. Otra cosa es que las tareas se pueden dividir en espacios cortos, porque una tarea larga lo que va a hacer es que va a agotar al niño o la niña. Entonces, pues va a ver, no, eso tan largo, no lo quiero hacer. Pero ¿qué tal si la maestra o el maestro le dice, bueno, vamos a dividir esta experiencia en 3 pasos? Entonces, esa sería como la segunda sugerencia y pues también sirve para casa. Tercero, sí o sí, y sirve para todos los niños, es permitir pausas activas. De hecho, por ejemplo, para estos niños se ha implementado, lo vi en un colegio en la Cumbre Internacional de Educación Alternativa, las sillas, además de tener las rodachinas, hay sillas que permiten movimientos circulares, porque los niños y las niñas con TDAH necesitan moverse. Entonces, el niño está en el aula, la maestra está dando la clase, está haciendo la experiencia pedagógica, pero el niño puede moverse en la silla, ¿sí? Entonces no está la profe que dice, ay no, quédese quieto, póngame atención, pero no terrible, sino que la maestra entiende, comprende que él necesita moverse para aprender. Pero eso es una invitación gigantesca para que la maestra diga, él es diferente y aprende así. Entonces, 1, las rutinas claras; 2, fragmentar las tareas; y 3, las pausas activas, que eso también nos sirve a nosotros. Otra cosa que también nos puede servir, que sería el cuarto elemento, es la realimentación constante. No retro, porque él va a decir retro, o sea, hice mal, tengo que volverlo a hacer. Entonces aquí el lenguaje juega un papel importante, sino que tal si le digo, te quiero hacer un aporte de lo que hiciste, o vamos a hacer la realimentación. Por ejemplo, en educación alternativa se habla de eso, de espacios de aportes y realimentación. Entonces el estudiante ya sabe y busca a la profe, no me hiciste la realimentación. Y esto es válido para todo, pero ya hace parte, digamos, de la rutina escolar. Y el otro es que se puedan buscar recursos multisensoriales. Algo que también es una sugerencia para los padres es que los estudiantes puedan construir los recursos con los padres o con la profe, digamos. Y no sea la profe la que lleva todo el aula, dispone el aula, sino juntos disponemos el aula para aprender. Eso también sería valioso en la casa. Creo que eso lo estuvimos hablando con una profe en la clase de pedagogía del movimiento, de hacer partícipes a los niños y no ser únicamente la docente la que es como ese centro, sino que el niño realmente sea el protagonista en ese aprendizaje, que es lo que es más valioso hoy en día,
Y Así que es. muchas veces podemos realizar ese tipo de experiencias basándonos en los intereses de ellos y dejan de un lado tanto lo de temas. Cuando decimos como, no, vamos a trabajar colores, vamos a trabajar Ajá. números, claro, va a ser necesario en un punto, pero siento que en este momento para ellos es mejor vivir la experiencia, es mejor aprender desde la experiencia y pues va a ser más significativo para ellos. A raíz de eso me surge una pregunta y es, ¿cómo podemos adaptar nuestra metodología para así incluir a todos y no caer en esas etiquetas constantes ni en la sobrecarga individual que muchas veces tenemos? ¿Cómo cambiamos? Pues lo primero es transformar la práctica pedagógica. O sea, sí o sí, los maestros que trabajamos en educación, que sobre todo estamos en primera infancia, hay que transformar la práctica pedagógica. Ahora, por ejemplo, pensemos cómo llega la inteligencia artificial a cambiar mil cosas en nosotros. Entonces, sí o sí tenemos que aprender a usar las tecnologías como grandes aliados. Y aquí es cuando viene el diseño universal para el aprendizaje DUA como una propuesta pedagógica que no es una receta, donde le dice al maestro, bueno, pilas, ¿usted cómo está implicando a sus estudiantes en el aprendizaje? Entonces el niño o la niña como protagonista, como centro de la experiencia pedagógica. Y eso a veces a los maestros de afán se nos olvida, como tienes que hacer esto, la tarea, pilas, se va a acabar el tiempo. Un momento, ¿cómo lo implicas en el aprendizaje y que él se sienta protagonista? El segundo, esos materiales que nosotros usamos, que son las múltiples formas de representación. Lo hacemos diferente a una diapositiva, lo sacamos del aula, cómo hacemos que el niño o la niña participe construyendo cosas. Hubo una experiencia en la que estuvimos hace como un mes y era aprender a las matemáticas usando una lupa con elementos de la naturaleza. Entonces era matemáticas, sumar, restar. Entonces la maestra le daba unos retos a los estudiantes para que ellos lo resolvieran con lo que estaba pasando, lo que había en la naturaleza. Por ejemplo, vas a buscar un elemento que sea más pequeño que tu uña del dedo meñique. ¿En serio? Los niños se involucraron inmediatamente, dibujaron, bueno, los que tenían celular le tomaron fotos, analizaban las texturas de ese elemento que encontraron más pequeñito de la uña, lo miraron con una lupa, ahí hubo múltiples formas de representación. Entonces, DUA nos dice, tienes que cambiar, hay que salir del aula y la inteligencia artificial ahorita viene con mil cosas. Y también es válido, recordando DUA, que todos tenemos múltiples formas de expresarnos y comunicarnos. Puede que haya un niño que es muy bueno leyendo, dibujando, haciendo cosas de arte, porque no todos los niños van a ser como yo quiero que sean. De ahí la importancia de ese momento de indagar, que yo pueda conocer quién es ese niño. Entonces, la respuesta así clara, concreta, maestro, tiene que cambiar su práctica pedagógica. Y además, someter su práctica pedagógica a la observación, porque es la única forma en que aprendemos. Cuando yo recibo realimentación de un colega, de un tutor, y el niño está ahí, porque es que es el niño el que está esperando a la profe que le enseñe cosas, entonces yo no me lo puedo tomar de manera deportiva. De ahí la importancia de buscar al colega, llamar a un amigo, hacer cualificaciones, meterme un diplomado, porque la responsabilidad es gigante. Entonces la invitación es transformar las prácticas de enseñanza. Siento que lo estamos viviendo mucho acá en la universidad, ¿no? Porque en la práctica que estamos viendo, pues hoy en día, le hemos podido ver como la parte del duda, porque siento que de eso he aprendido un montón con la profe Rochi, porque realmente hemos tratado como de incluir muchas cosas en la planeación que sean como diferentes pasos, como tú bien lo mencionabas, todo en pro de que los niños y las niñas realmente como que vivan ese aprendizaje y se centran mucho como en el disfrutar, así mismo como en el aprender. Así es. Entonces siento que ha sido como muy valioso pues para nosotros poder vivirlo y en diferentes lugares como de práctica. Vivir la experiencia. Ajá. Por eso es que los escenarios de práctica son muy importantes para las maestras y maestros en formación. Y el lugar a veces no va a ser como yo quiero, así lindo, bonito. No, es el lugar que yo necesito para aprender. Y que muchas veces uno aprende esas experiencias y uno se desafía a sí mismo, porque claro, uno llega al lugar y me dice como, no, me da temor, me da miedo enfrentarme a todos estos niños. Digamos, en el caso mío, yo estoy en un colegio público haciendo mi práctica y son 33 niños.
Y pues claro, yo decía, claro, son muchísimos niños, me da miedo, pero es como yo adapto mis estrategias, cómo cambio mi metodología para que todos sean partícipes y pues que a cada uno le quede su experiencia y le quede pues su momento de aprendizaje. Así es, profe. Entonces, digamos que la mayor invitación es, yo planeo para todos los estudiantes, tengo en cuenta los principios del diseño universal para el aprendizaje DUA, conozco al estudiante e implemento apoyos y ajustes para quien lo requiera. Creo que eso es en lo que más nos ha enfatizado la profe. En esta práctica, como siempre buscar como distintos apoyos y distintos ajustes que realmente sean como muy significativos para los niños y las niñas, como que nos ha abierto como más esa mirada a qué más puedo buscar yo que realmente sea tan importante para él como para todos. Así Y es. poniéndolo un poquito a esa pregunta, y que muchas veces sentimos frustración cuando llegan a nuestra aula niños y niñas que tienen de pronto alteraciones específicas en el aprendizaje o algún trastorno, nos gustaría que nos contaras qué consejo le darías a los docentes que sienten frustración al tener poca o nula información sobre los trastornos del neurodesarrollo. Bueno, lo primero es que no están solas. Siempre va a haber un colega que nos acompañe, un colega a quien podamos preguntarle o buscar ayuda. Lo segundo es que hay que tener sino que debo tener una empatía, ¿sí? Porque ese niño tiene un detrás de cámaras, ¿sí? No sabemos qué pasa con él antes de llegar al colegio, no sabemos cómo es su familia, así que desarrollar un proceso de empatía es súper importante. El tercer elemento es cualificarse. Sí o sí hay que conocer de estos temas, sí o sí hay que buscar cuál es el lenguaje apropiado, cómo transformar la práctica pedagógica. Un profe de la maestría en educación inclusiva intercultural decía, bueno, sí, en el papel es muy bonito, pero lo que a mí me ha servido es ponerme la camiseta. Y me encantó esa analogía. Sí, profe, hay que ponerse la camiseta porque son tantas variables que existen en este niñito, donde yo como maestra tengo que identificar qué necesita, pero cómo lo apoyo. Así que primero, no están solas, 2, hay que buscar ayuda, 3, el proceso de empatía y 4, me pongo la camiseta porque soy maestra de todos los niños y las niñas. Claro, y teniendo en cuenta esto, ¿qué aspectos relevantes deberíamos tener los docentes para estar en constante capacitación para atender a esos niños que tienen algún trastorno de aprendizaje? Bueno, lo primero es conocer el marco político. Sí o sí, una maestra que trabaja por la educación inclusiva, que le gusta lo diferente, el marco político, las políticas inclusivas, le van a dar también una contextualización de lo que pasa en estos temas en el mundo y en Colombia. Porque Colombia tiene lineamientos para atender a estudiantes, por ejemplo, con algún tipo de trastorno. Lo segundo es hacer un cambio en las culturas inclusivas. Y esto cambia en la mirada que yo veo al otro, en la forma en que yo acepto la diferencia, la respeto y valoro la diversidad de esos estudiantes. Ahí es cuando hablamos de culturas inclusivas. Y lo tercero, los cambios en las prácticas pedagógicas, donde viene DUA, donde vienen los apoyos, donde vienen los ajustes razonables. Entonces, esos 3 elementos, políticas, prácticas y culturas, van a permitir al maestro apropiarse más y pues, fortalecer su práctica pedagógica. Algo que vemos, por ejemplo, en las situaciones en las comunidades educativas es el plan individual de ajustes razonables. Entonces todo el mundo que el PR, que es un formato, es una herramienta pedagógica que ayuda al maestro a potenciar su práctica pedagógica. Sin embargo, el maestro que lo diligencia no sabe nada de trastornos, no sabe qué es diseño universal para el aprendizaje DUA, nunca ha involucrado a la familia, a los cuidadores y no sabe qué es un apoyo, qué es un ajuste, tipos de apoyos y tipos de ajustes. Entonces, claro, hay una sobrecarga, pero es porque no se ha tenido, digamos, esa apropiación conceptual de lo que pasa en el mundo y en Colombia en prácticas pedagógicas inclusivas. Eso nos hace pensar mucho que realmente hay muy pocas instituciones que están realmente capacitadas en brindar esa información a las docentes que ingresan para darles como esa ayuda o esa información para que ellas puedan trabajar en su aula, que eso es lo que realmente nos falta y nos gustaría como realizar por este medio. Claro que sí. Y que sea más asequible para ellas y pues también evitando un poco y dejando de lado la frustración que muchas veces tenemos los docentes. En la charla que estamos teniendo me surge una pregunta. ¿Tú cómo modificarías o qué le dirías a esos docentes que muchas veces en el aula
ponen esa etiqueta de voy a trabajar con el niño que tiene un trastorno y voy a trabajar ahorita con los niños normales. O voy a trabajar con los niños de inclusión, que a mí me da de todo, ¿cierto? Pues bueno, primero la premisa. Soy maestra de todos los niños y las niñas. Segundo, tengo una responsabilidad inmensa con una vida, con un desarrollo cognitivo. Entonces, con esas dos premisas y con esa responsabilidad, sí o sí, la maestra debe cambiar su práctica pedagógica. Sentirse frustrado, tener miedo, no querer hacerlo, es normal. Pero así como dijo el estudiante de la maestría, aquí y ahora hay que ponerse la camiseta. O sea, es que esto ya no es si yo quiero. Ya por política pública yo debo conocer estos temas y obviamente involucrar a la familia porque es mi mejor aliada. Es normal sentirse triste, que no quiero hacer esto, es más trabajo para mí, pero por toda la normatividad que tenemos en Colombia y en el mundo ya no nos podemos escapar. Me gustaría hacerte como otra pregunta relacionada con lo que te mencioné, como de esa información que impartimos a las personas que nos están viendo, y es, ¿consideras que este podcast educativo que estamos realizando puede funcionar como un recurso para impartir información valiosa a docentes y familias en cuanto al trastorno de neurodesarrollo como el TDAH? Claro que sí, es muy valioso un recurso como el que ustedes están liderando, porque como lo hablábamos detrás de cámaras, por ejemplo en el trancón yo voy escuchando, soy consumidora de podcast, entonces voy escuchando seguramente la mamá mientras lava la loza, pero también hay una profe que dice, bueno, las rutinas, en el podcast dijeron que las rutinas, yo qué rutinas tengo cuando mis estudiantes llegan al aula, o involucrar a la familia. Yo hoy enseñé, no sé, los sinónimos, lo hice con este juego y ahora en la casa cómo lo van a hacer. Entonces, obviamente, un recurso como este es valioso, además porque los que somos maestros así, maestros de corazón, debemos y entendemos que aprender va a ser un camino infinito. Y teniendo en cuenta eso, ¿tú qué le dirías a las docentes que hasta ahora están iniciando este camino, o sea, nuestras compañeras de primer semestre o futuras docentes que les gustaría estudiar esta carrera? ¿Qué consejo les darías? Que no tengan miedo. Cuando nosotros aprendemos todos estos temas, los protagonistas, o de hecho, nuestros maestros son los niños y las niñas. Ni siquiera la política, ni siquiera la profe fulanita, ni siquiera lo que dice el libro. No, mi mejor maestro va a ser el estudiante. Él me enseña el cómo. Solamente es que yo tengo que tener ese proceso de humildad, de empatía, de observarlo, de escuchar qué le gusta, qué le interesa. Así que no hay que tener miedo. Esto me recuerda, hace muchos años tenía una práctica en la Corporación Síndrome de Down y las estudiantes decían, tenemos miedo, todas las caritas son iguales, y yo, date la oportunidad de conocerlo. Cuando se acabó la práctica, les dije, ¿vieron si tienen síndrome de Down? No, profe, ya los reconocimos por el nombre, y ahí es cuando debemos eliminar las etiquetas. Entonces, no están solas, no hay que tener miedo, hay que arriesgarse, y nuestros mejores maestros son los niños y las niñas. Muchísimas gracias, Marcela. A ustedes por la invitación. Por último, queremos que nos acompañes en una pequeña dinámica. Entonces queremos que retrocedas a cuando estabas en tu adolescencia, apenas iniciando tu carrera, y en esos posibles momentos de frustración, ¿qué palabras te hubiera gustado escuchar? Yo, bueno, en este momento estoy recordando como cuando estaba con ustedes, por lo menos hace unos 23 años, Dios mío. Me hubiera gustado escuchar que mi profe, mi tutora de práctica, por ejemplo, me hubiera dicho, todo está bien, hace parte del aprendizaje equivocarse, no pasa nada, lo vamos a volver a intentar, está chévere también hacerlo así, o qué tal si cambiamos la manera de ver las cosas o la manera de hacer las cosas. Está bien, es válido también equivocarse. Me hubiera gustado que me hubieran dicho eso, pero bueno, ahora se los digo a ustedes. Gracias. Bueno, pues con esto finalizamos nuestro tercer capítulo de este podcast. Realmente estamos muy animadas con todo lo que nos dices. Realmente siento que nos devuelves un poco como esa tranquilidad, como que nos haces recordar muchas cosas que de pronto ya habíamos visto contigo en semestres anteriores y que aún a veces por el afán del día se le olvida. No me habían puesto atención. Sino que es que lo que te digo, a veces el afán del día uno lo hace como
de pronto que se le olviden pequeñas cosas, pero esto hace que uno realmente se replantee y analice qué estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Esto es dejar huella. No, perdón. Tendría que cerrar el podcast. No me dijeron que se había acabado, profes. Es que la charla estaba tan buena que se nos olvidó. Ok, porque mira, lo que tú estabas diciendo que en el afán de, bueno, nosotros vimos esta clase DUA un lunes por la noche, allá en el edificio A, pero ahora, aquí y ahora, es cuando ustedes ya están en su proceso de investigación, cuando están realmente, ¿qué es inspirar y dejar huella? Recursos como estos es dejar huella. Entonces lo están haciendo súper bien. No, y que cada día reflexionamos. Sí, hay días en los que uno está cansado y uno dice no puedo más, el trabajo, el estudio, pero después uno se pone a reflexionar y uno dice sí puedo, soy capaz, lo voy a lograr, si es algo que me gusta, que me apasiona, ¿por qué no esforzarme para lograrlo? Y que va a salir bien, y porque es un momento de la vida donde estoy aprendiendo, donde me estoy equivocando, pero pues que puedo acudir a alguien, puedo llamar a un amigo. Hay tantos recursos. Imagínense que haya profes como ustedes en otra universidad, en otra ciudad, y digan, a mí que me hubiera gustado que me dieran para aprender. ¡Tarán! Emocionante, más allá del aula. Bueno, queremos darte las gracias nuevamente. Esperamos de pronto en un próximo capítulo poder volverte a contactar para que nos cuentes muchas más cosas. Entonces no lo olviden, suscríbanse con la campanita, activen sus notificaciones. Muchísimas gracias. Chao.